lanzado su nueva programación en Andalucía y pensábamos que Estepona sería un lugar ideal para encender el transistor, porque esta noche tengo 3 personajes que de alguna manera u otra son familiares para ti. Son personajes del fútbol que te tienen que resultar casi como de la familia, porque Vicente del Bosque, Jorge Valdano y José Antonio Camacho son seguramente parte de tus recuerdos del fútbol. Y merece la pena escucharlos ahora, escucharles lo que ven después de todo lo que han visto. Vicente del Bosque, buenas noches. Buenas noches. Jorge Valdano, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. José Antonio Camacho, buenas noches. Buenas noches. Qué cartel bueno, el de la beneficencia, ¿verdad? Sí. Nunca mejor dicho, vas a decir. Hombre, nunca mejor dicho, sí. Estamos para recoger ya. Oye, se siente, Vicente, cierta vergüenza cuando ves desde aquí las profundidades del océano, miras ahí y ves esta noche oscura en el Mediterráneo, al fondo las luces de África, de Ceuta, e intuyes la pobreza y la necesidad tan cerca. Yo creo que todos diríamos lo mismo, que querríamos que no hubiera desigualdades, que cada día todo el mundo pudiera tener lo mínimo imprescindible para vivir. Y yo creo que hasta tendríamos que mirar con buenos ojos de la aceptación de toda esta gente que se embarca de cualquier forma para llegar a vivir un poquito mejor, ¿no? También nosotros en tiempos pasados, y no hace tantos años, hemos sido migrantes, muchas de las familias que ahora mismo viven bastante mejor, pero que antiguamente, en los años 50 y posteriores, pues tuvieron que emigrar. Joder, eres la primera persona que conozco yo que le hacen marqués y se hace más de izquierdas. No, es una perspectiva tuya, pero yo creo que cualquiera, eso no ser ni marqués ni no serlo. Yo creo que las personas somos iguales. A mí no me ha hecho distinto el ser marqués, que lo he agradecido, como por supuesto se lo agradecía a Su Majestad el Rey, pero eso no me cambia mi percepción de la vida, ¿no? ¿La comodidad nos hace egoístas? Bueno, yo creo que por naturaleza somos egoístas. Todos queremos ser generosos, pero en el fondo todos tiramos más para el egoísmo. Pero sí que es bueno, sería muy bueno, porque además te sientes muy cómodo cuando haces algo de tener en cuenta la generosidad. Yo creo que es muy importante. Jorge, ¿la comodidad nos adormece la conciencia un poco? Bueno, es quizás inevitable, pero yo creo que sí, que como dijo Vicente, que una de las maneras de encontrar la felicidad es dándole a los demás, ¿no? Y en cuanto a las desigualdades, pues es una de las realidades más odiosas de la globalización, o sea, que permite el tráfico de dinero, permite el tráfico de mercancía, pero no permite el tráfico de personas según de qué sitios a qué sitios, ¿no? Y bueno, es una evidencia realmente dramática para mucha gente, ¿no? ¿Esta epidemia nos va a cambiar a todos un poco? Bueno, inevitablemente ha cambiado nuestro estilo de vida, ha cambiado nuestra percepción de la realidad. Es inevitable ver el futuro como una amenaza, no solamente una amenaza física por problemas sanitarios de salud, sino también una amenaza económica, porque las evidencias están siendo muy, muy claras, ¿no? Camacho, buenas noches otra vez. Te iba a decir, cuanto mejor vivimos, ¿más miedo se tiene? Yo creo que eso también puede estar con la edad, ¿no? Porque cuando eres joven, y nosotros ya estamos todos en la beneficencia, pues tienes una manera de pensar, de actuar, de hacer las cosas. Y, bueno, pues yo salí de mi casa con 16 años, como ellos, con una mano delante y otra detrás, y te creas una estabilidad porque nos hemos dedicado al fútbol, nos ha ido bien en el tema del fútbol, y a partir de ahí, pues después de tantos años, pues es cuando te creas esta estabilidad o esta tranquilidad. Pero cuando teníamos 14 años, 15 años,
pues no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? O sea que en este aspecto yo creo que todos somos igual. Ahora nos hemos buscado un retiro a base del trabajo, porque es que estamos ya todos en edad de ir a cobrar la jubilación. Pero no sé, esta epidemia, el COVID, ¿nos estamos contagiando más el miedo unos a otros? O a lo mejor, no sé, no estoy diciendo que no haya que tomar las precauciones que estamos tomando y todo el mundo con mascarilla y todo esto, pero ¿no nos estamos contagiando miedo unos a otros? Yo creo que no, porque esto no es un tema, no sé, ni local, ni regional, ni nacional. Esto es un tema mundial. Entonces no es que nos contagiemos miedo, o sea, es que está en la sociedad ahora mismo, está en todo el mundo, ¿no? En unos sitios más que en otros, pero ahora mismo es un tema candente, es un tema actual, y no es que nos contagiemos miedo, sino que hay que tener miedo a lo que nos pueda ocurrir debido a lo que ha ocurrido. Entonces hay que intentar prevenir otra vez que no te vuelva a ocurrir lo mismo que nos ocurrió, buscar una vacuna, que todo el mundo está buscándola. Desde luego se forrará el primero que la consiga de verdad, pero yo creo que es lo que hay. Nos ha cambiado a todos la vida, porque la vida que teníamos no era esta, ni muchísimo menos, ¿no? Jorge, pero algo hemos debido de hacer mal, y Vicente lo entenderá así. Algo hemos debido de hacer mal para volver a ser el país que más contagios está teniendo. Bueno, pues es que yo dudo de que esos números sean reales. O sea, uno mira los números de la India, mira los números de Estados Unidos, mira los números de Brasil, y son todavía más alarmantes, ¿no? Tenemos una percepción de la realidad, yo creo que con un punto de negatividad de la que también son responsables los medios de comunicación, ¿no? Es todo muy catastrofista. O sea, uno enciende la televisión, dan ganas de salir corriendo, francamente, ¿no? A mí me parece que es el momento también de vender las noticias con un punto de esperanza, con un punto de optimismo, y no desde la catástrofe permanente, ¿no? Te dan los números de los bancos. Bueno, te dicen que han perdido un 23% tal banco, y el tal banco un 24%, y tal banco un 25%. Bueno, pues aten toda la información bancaria, den un solo titular y no generen ese reguero de negatividad que da la sensación que condiciona a la gente de una manera dramática, para mi punto de vista. Yo creo que los medios de comunicación no están haciendo desde el punto de vista social una información mínimamente esperanzadora, ¿no? Luego hablamos de periodismo, porque tú te has convertido en periodista. ¿Cómo se ve ahora el periodismo desde dentro? Cuando uno escribe, cuando uno opina, cuando uno entrevista. Bueno, en primer lugar, yo tengo mucho respeto hacia el periodismo, y yo no soy periodista. Yo soy un comentarista dentro de un ámbito. Bueno, pero haces de periodista. Del fútbol, sí. Todos los géneros dentro de un ámbito en el fútbol por el que he pasado, digamos, por distintos niveles. Lo dices como jugador, como quisiera ponerte la sotana, como diciendo, yo sí, pero no. No, lo digo. Estás ejerciendo. Te digo porque me están escuchando seguramente periodistas que han estudiado 5 años la carrera, cosa que yo no hice. Hay muchos no quiero parecer invasivo. No, ya lo sé, y yo lo respeto, pero hay muchos periodistas que están ejerciendo y que no han estudiado jamás la carrera. Bueno, para contestar la pregunta, me siento muy cómodo en este papel. Lo hago desde hace 30 años. Apenas dejé el fútbol, ya me involucré en la prensa escrita, en la radio y en la televisión, y cada vez que no estoy trabajando directamente en un club, pues suelo tener compromisos con medios de comunicación, donde me siento muy, muy cómodo hablando de lo que me apasiona, ¿no? Vicente, estamos hablando de algo que no es fútbol, y la gente está muchísimo más preocupada por algo que o sea, el fútbol ha pasado a un segundo término. Sí, pero fíjate que en plena pandemia
se ha sustanciado una liga que era muy difícil que se sustanciase, con los problemas que tenía y las incertidumbres que en todo el mundo se generaba. Se puso en marcha la competición y se ha terminado solo con ese punto final de fatalidad del día del Fuenlabrada Deportivo de La Coruña. De los demás, tanto Consejo Superior de Deportes, Liga de Fútbol Profesional, Federación Española de Fútbol, yo creo que fue un empeño que ha dado muy buenos resultados, y eso es porque ha habido buena voluntad de parte de todos. Yo creo que hay que poner el acento en lo bueno, como decía Jorge, más que en lo malo. Yo creo que en ningún otro ámbito se hace tanto por vender felicidad como en el mundo del deporte. Tú ves todos los programas los días del partido y se hacen auténticos esfuerzos para tratar de transmitir un mensaje felicitario a la gente alrededor del deporte, alrededor del fútbol muy especialmente, ¿no? Y yo valoro mucho eso, que se venda la información con sonrisa, con optimismo, que el fútbol siga vendiendo esa voz victoriosa que nos anima a todos, ¿no? Y que al fin y al cabo estamos hablando de un entretenimiento, y ese es su papel dentro de la sociedad, y sobre todo en momentos como este. Y con protocolos difíciles de aguantar, de cumplir, y el fútbol los ha cumplido, y todo el mundo se ha puesto de su parte para ser un buen ejemplo para la sociedad. Yo creo que el fútbol ha tenido, no es que lo que defienda a muerte al fútbol, pero sí que el fútbol ha ofrecido un ejemplo bueno en la sociedad. Sí, eso es evidente. Ha sido un poco la anestesia. Ha sido un poco la anestesia o el analgésico, ¿no?, del comienzo del verano, ¿no? Pues parecía que incluso la pandemia se iba a marchar, parecía que todo esto se despejaba, parecía que iba a llegar un verano, pero de repente el final del verano ha llegado, pero con el final del verano ha vuelto a rebrotar la pandemia, y ha vuelto al fútbol lo peor del fútbol, la mezquindad de los intereses, de las guerras entre la Federación, la Liga. ¿Eso tendría alguna solución, Camacho? Debe de tenerla, porque yo siempre he pensado, yo creo que la Federación Española de Fútbol es la madre del fútbol, y no puede estar reñida con la AFE y no puede estar reñida con la Liga. Tienen que solucionarlo. Yo creo que mucho mejor que se junten, que se reúnen, que hablan, y que lo que se tengan que decir que se lo digan, pero que de alguna manera se unifiquen y estén mucho más fuertes. O sea, yo creo que es tema de hablarlos, de rencillas y demás, porque es una cosa lógica de que estén unidos, y que no, pues que cada uno quiera defender demasiado sus intereses. Tiene que compartir el fútbol, lo tienen que compartir los tres a la fuerza, y no tienen por qué estar reñidos. Este verano te preguntaron delante de mí: Camacho, ¿por qué no te presentas tú a las elecciones a la presidencia de la Federación? Y dijiste: yo, vamos, no jodas. Claro, exactamente. Vamos, ya ves tú lo que yo duraría. No, yo creo que hay que ser consciente de dónde puede ir cada uno, ¿no? Y yo no tengo capacidad para poder ir a dirigir una federación. Vamos, no jodas. No, ni mucho menos. No, entre otras cosas, no tengo paciencia para eso. ¿Vale? Bueno, es otra cosa. Yo sé lo suficientemente lo que yo puedo hacer, ¿no? Y yo puedo colaborar en muchísimas cosas, pero de presidente, por ejemplo, de una federación, Vamos, que tú te ves menos capacitado que Rubiales, ¿no? Sí, seguro. No has ido a colegio. Seguro. Venga, Camacho. No, hombre, seguro. Favor, Entre Camacho. otras cosas, pues Venga, porque José, yo no sé hacer lo que hace Rubiales. Vamos a ser sinceros esta noche. No, yo soy totalmente sincero. Pues por eso. Yo por eso te digo que la federación, no entiendo por qué está reñida, por ejemplo, con la AFE, o no entiendo por qué está constantemente reñida con la Liga. A lo mejor no hay un presidente como pudiera serlo tú. No, sí. Puede ser que el presidente sea bueno, que sea malo, a mí eso no me da igual. Yo lo que quiero es que de alguna manera el fútbol se unifique, porque será mucho más fuerte, ¿no? Y ahora mismo España... Pero cuando ya hay ese odio... España, la Liga de Fútbol Española está compitiendo. Mira, yo he estado en muchos países de seleccionador o viendo el fútbol, y la evolución que ha tenido el fútbol español es bonita, es importante, y lo que no se puede hacer es echar a perder.
Tú tienes que ir a cualquier lado del mundo, tienes que ir a Mali, a Gabón, o tienes que estar, yo que sé, en cualquiera, en Singapur, y ver la Liga Española, y ver cómo se atiende ahora al fútbol español, y no que se rompan los lazos, que se rompan las uniones por esto. Yo creo que tiene que ser una liga mucho más fuerte si está todo el mundo mucho más unido, seguro. ¿Todavía te gustaría entrenar? Sí, ¿por qué no? Claro. Por eso lo de la federación lo ves como una cosa para cuando seas mayor. No, ya soy bastante mayor, no. Pero me gustaría entrenar. Lo que pasa es que aquí en España para mí es muy difícil entrenar ahora mismo, entre otras cosas porque el mundo del entrenador sí, ya está en una situación de que no va conmigo. Entonces, bueno, yo he estado de seleccionador por ahí en el extranjero, he estado muy bien y claro, y sigo la actualidad del fútbol. Bueno, puede ser que hasta me meta, yo que sé, en equipos a otra cosa, pero porque el fútbol, al fin y al cabo, de una cosa o de otra, es tu vida y es lo que sientes, ¿no? Igual que hago las retransmisiones con Telecinco cuando hay un europeo o un mundial, ¿no? Pues es una manera de estar en el fútbol y yo sigo estando. ¿Uno se va del fútbol o el fútbol le orilla a uno? La propia corriente de repente te orilla, te saca del cauce. Las dos cosas, yo creo que las dos cosas, sí. Yo creo que un poquito de cada cosa, sí. O sea, cuando estás, ya te conocen demasiado y depende en los sitios que estás. Y bueno, el fútbol ahora tiene otra corriente, ¿no? Otra corriente, no solamente por el COVID, sino en el aspecto de entrenadores, por ejemplo, que es lo que tú puedes hacer. Bueno, puede ser que vayas de manager deportivo, que es diferente, tal, pero el mundo del entrenador ha cambiado mucho. Ha cambiado porque a la hora de confeccionar una plantilla, pues es muy difícil que cuente contigo. Quizá hay 3 entrenadores que cuentan con ellos para todo, pero con los demás no cuentan para nada. Vamos. Ese veneno de entrenar, a ti, Jorge, ¿cuándo se te fue? ¿Qué día dijiste nunca más? No, me fui alejando poco a poco. O sea, cuando... ¿Pero te alejó la comodidad? ¿Te alejó la comodidad esa de decir, yo este estrés no le vuelvo a pasar? Pues actividades que me impedían pensarme como entrenador. O sea, si uno es director deportivo de un gran club, se tiene que olvidar de la profesión de entrenador, porque si no el entrenador que está te ve como una amenaza. Y como estuve primero como director deportivo, luego como director general, pues poco a poco me fui alejando del puesto. Y como tuve muchas alternativas profesionales, pues me fui acomodando a otros menesteres, siempre relacionados con el mundo del fútbol o con el mundo del deporte, pero me fui alejando de la profesión. También porque creo que es muy absorbente. O sea, para mí la profesión de entrenador cada vez más es solo apta para gente muy, muy obsesiva, muy apasionada, que esté las 24 horas del día dando vuelta alrededor de este fenómeno tan complejo, ¿no? Además, los entrenadores cada día son responsables de más cosas. O sea, si tú has tenido mala suerte, si el delantero centro falló un gol a medio metro de la portería, sin portero, sí. O sea, todo es responsabilidad del entrenador en estos momentos, ¿no? Por eso me parece hasta muy bien que ganen un dinero muy por encima de los jugadores. Al fin y al cabo tienen una responsabilidad que es muy difícil de sobrellevar, ¿no? ¿Tú crees que el entrenador debe ganar más que el jugador? Sí. Sí. ¿Y tú? Eso es muy difícil. Hombre, si vas a un equipo grande ahora mismo es muy difícil. Dificilísimo. Y si vas a un equipo pequeño, normalmente tampoco. Porque ahora hay unos presupuestos y entonces, si no funciona el equipo, al entrenador lo van a echar, al cuadro técnico, y van a traer a otro, ¿no? Y con todo lo que ha dicho Jorge, ¿tú todavía tienes ganas de entrenar? Sí. Sí, pero vamos. Ese veneno le llevas ahí dentro. Sí. Y es más duro, Jorge, hacer daño sin querer a un futbolista como entrenador, dejándole en el banquillo, que cesar a un entrenador. ¿Es más duro ser director deportivo o ser entrenador? No, yo creo que ser entrenador. Ser entrenador duele más. Compartes más el día a día con los jugadores y tomar decisiones es difícil, francamente difícil, porque estás jugando con la ilusión de mucha gente y hasta con su profesionalidad, y todo eso se hace complicado, ¿no? Hace unos días empezaste una entrevista con Vicente del Bosque diciéndole: ¿qué tendría que haber hecho yo cuando te cesé para que no te enfadaras? Sí, exacto, retomamos, sí. A ver.
Sí, no es tan fácil. O sea, a mí me tocó en muchas ocasiones tener ese papel de comunicarle al entrenador que dejaba de contar para el club, no solamente en la sección de fútbol. O sea, me tocó hacerlo en el Real Madrid de baloncesto, con gente con la que he estado muy cercana, con Sergio Scariolo, por ejemplo. Pero bueno, es que va dentro de la función. ¿Siempre estabas de acuerdo cuando te mandaban cesar a alguien? Bueno, siempre entendía que las circunstancias empujaban. Pero en algún momento a lo mejor tú decías, yo no estoy de acuerdo, pero decían, la Junta Directiva decimos que sí, usted vaya y césele. Bueno, ¿Se daría algún caso? Se puede dar. A mí no me cesó, pero yo lo tuve un mes, pero me dijo, vas a durar muy poco. ¿Te dijo? No, me sentenció. Eso no me lo has contado. Sí, pues es verdad. Sí. Es verdad, si él estaba que se iba y yo llegué. Y pasé al despacho a verlo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Y tú qué tal? Bueno, espérate un poquito conmigo, le dije. Dice, yo creo que tú vas a durar menos que yo. ¿Y así fue? No, él se fue a la semana, me parece. Sí, ya se iba. Hasta la final de temporada. Bueno, yo me fui un poco después. De llegar. O sea, no, tú cuando pegó las pantadas, ¿no? No, yo ya estaba fuera del él ya no estaba. Él estaba cuando yo llegué los primeros días, pues para hacer la planificación y pero él ya no ejercía, vamos, ya él se marchaba. Le dije dos cosas. Una, iba por ahí porque le conocía su carácter. Y otra era que querías hacer la pretemporada, creo que en Jerez, y yo traté de persuadirte, dije, te van a invadir ahí, que ya no es como en nuestros tiempos y tal, y creo que también ahí hubo algún problema, porque no era fácil en ese momento andar por España con los galácticos, ¿no? No, lo que pasa es que estuvimos ahí y luego nos fuimos a Japón también. Sí, eso es. Sí, o sea que... Lo de los galácticos a ti te desbordó, ¿no? Verlos tan cerca. A mí no, yo creo que desbordaron al equipo. Sí, ya, pero... Hombre, es que cuando yo los pillé ya no eran galácticos. Habían bajado ya a la Tierra. Sí, ya estaba. Claro, ya habían bajado, ya no eran... Te toca Beckham, Ronaldo... Todos. Ronaldo, Zidane, el Figo. Figo. Sí, estaban todos. Más los galácticos españoles, digamos, ¿no? O los galácticos antiguos. Sí. Roberto Carlos era galáctico, Casillo era galáctico, Raúl era galáctico. Bueno, sí, pero Casillas, entre comillas, era joven, ¿no? O sea, pero todos estos ya estaban ya en una edad que ya... ¿Y ahí qué pasa? ¿Que se pierde el predicamento, se pierde la confianza, se pierde la fe? No, lo que pasa es que es como todo. Es que si no estaría jugando yo estaría jugando si me dejaran, ¿me entiendes? Pero no tengo condiciones ya para jugar. No, pero cuando pegas el puñetazo en la mesa y dices, esto es imposible de sostener, esto yo no lo puedo hacer. Sí, bueno, pues más o menos, ¿no? El presidente también se fue después en febrero, ¿no? Uh-huh. Porque lógicamente, vamos, yo se lo dije muchas veces viendo el tema, dije, presidente, que estos jugadores ya no son lo que eran, lógicamente. Y él también lo había visto, claro. Entonces, no, pero... Lo que pasa es que un jugador siempre piensa que está al mismo. Esto es como todo, mira, hay veces tú llegas como entrenador, llegas a un equipo y estás, y funciona fenomenal. Pasan 3-4 años, eso es totalmente diferente ya. Los jugadores, tú, el público, los periodistas, todo cambia. Y lógicamente, pues estos jugadores en ese momento ya no eran lo mismo pues que 3 años atrás, o 2 años atrás, o 1 año atrás. Ya no. ¿Y qué solución había ahí en eso? Pues hombre, ir cambiando jugadores, lógicamente. Y, siempre la solución es la misma. Uh-huh. Pues hay que ir cambiando jugadores y buscando alternativas, lógicamente. Ahora, dando marcha atrás, ya sé que no se puede dar marcha atrás, pero ¿harías lo mismo o lo harías de otra manera? En ese momento yo lo mismo. Es que no puedes hacer otra cosa. Tú eres el entrenador, luego la responsabilidad a lo mejor tampoco recae directamente sobre ti. Oiga, hay que hacer esto, no se puede hacer, pues luego tienes unas consecuencias. Que normalmente siempre tiene que pagar, como ha dicho Jorge, el entrenador es el que paga. Eso está más claro que el agua, o sea que... Pero bueno, son circunstancias que tienes que pagar, se pagan y punto. Vicente, le estás escuchando con atención. Hombre, le he escuchado y le conozco de hace muchísimos años, nos conocemos y sabemos perfectamente lo que piensa. Esos toros luego los toreaste tú de otra manera más templada.
No, fue antes. Fue antes. Él fue antes, efectivamente. Claro. Es que él los toreó antes y me los dejó ya. A lo mejor los mal acostumbramos también, no sé. En fin, es que no se puede poner muchas veces a dónde está la frontera del antes y el después, dónde está la frontera de que estos jugadores son. Hasta aquí llega y aquí se acaba. Es muy difícil saber eso, muy difícil. Y en aquellos momentos pues yo hice lo que creo que tenía que hacer en esos momentos y José pues hizo lo que creía que tenía que hacerlo con el mismo material humano. ¿Con Valdano lograste entenderle o perdonarle? Sí, además oye, una cosa que hace 17 años, yo tampoco no creo que en la vida, lo aprendí desde muy niño, que no es bueno el rencor y no lo tengo en absoluto. Y además que, mira, yo ahora por ejemplo que me he retirado de motu propio. Cuando me retiré del primer equipo fue con personas que decidieron que no debía de continuar. Cuando me sacaron de la cantera, me sacaron casi obligándome a salir, porque yo no quería ser entrenador profesional. Y he vivido el mundo profesional a tope en estos pocos años de mi vida, pero he sido 17 años entrenador de la cantera del Madrid, que ha sido pues para mí lo más edificante y los mejores años de mi vida. A mí me ha tenido de jefe también. También, ¿no? También. Claro. Me está gustando la conversación, pero me tenéis que dar un minuto, porque Bustillo empieza a ponerse nervioso y tenemos unos mandados que hacer. Onda Cero, José Ramón de la Morena. ¡Vigor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor. Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2. Ven a la red Renault de la Comunidad de Madrid y descubre nuestra tecnología híbrida. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Onda Cero, Madrid. Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos. En septiembre, Schmidt te quiere ayudar. Si compras tu cocina en Schmidt ahora, puedes beneficiarte de grandes descuentos. Además, también te regalamos las gavetas de tus muebles bajos. Ven a visitarnos. Solo en septiembre. Pide tu cita ya en una de nuestras tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt. Aprovecha esta irresistible oferta. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora, presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es. El Transistor, José Ramón de la Morena. Bueno, pues desde Estepona, un transistor encendido para ti desde este balcón al Mediterráneo que se mezcla con el Atlántico poco después de la roca de Gibraltar, en un estrecho en el que no sé si intentan juntarse o separarse las tierras de Europa y las de África. Es una noche oscura esta, ¿no? Pero en esta zona de la costa se ven como en pocos sitios las estrellas, ¿verdad, Vicente? En las noches que la luna se esconde. Las estrellas del fútbol, les estaba diciendo ahora a Jorge Valdano y a Camacho que se apagan o ellos piensan que nunca han dejado de apagarse.
Bueno, hay una evidencia física, ¿no? A partir de los 30 años empieza una especie de cuenta atrás, que cada día es más lenta porque los jugadores cada vez se cuidan más y tienen más respaldo fisiológico, médico, y bueno, todo eso, digamos, alarga la carrera de un futbolista. Hay cuestiones que tienen que ver también con la mente, con el cansancio, con una especie de hastío competitivo que también influye muchísimo, y se hace muy difícil para un club acertar con el momento en donde un jugador que te ha dado tanto tiene que abandonar el club. Es muy difícil irse bien cuando tú has sido porque una gran estrella. El futbolista, Vicente, siempre considera que lo echan, que se ve un juguete roto y dice, ahora ya no me quieren. Pues puede ser, pero hay cosas que son palpables. Y por ejemplo, nosotros en la selección nacional, los que traíamos a la selección siguen jugando en sus equipos de primer nivel, en Europa, en el Real Madrid, en el Barcelona, y siguen jugando. Voy a ser yo más listo o vamos a ser más listo que la propia realidad de los hechos, y nosotros hemos seguido trayendo pues ahora todos estos jugadores que nos hicieron campeones del mundo, y que a lo mejor en algún momento mucha gente dijo, no, estos ya no pueden ir. Joder, no estamos, no sé. Pero como te han dado tanto, dices, joder, es que me ha hecho campeón del mundo. No, pero en eso somos... que resistes un poco. Yo creo ¿cómo que no le traigo? En eso el entrenador tiene que ser exigente, muy exigente. Nosotros dimos, por ejemplo, no sé, de algún jugador que había sido de los mejores jugadores en la Eurocopa del 2008, no volvieron a la selección, no vino. O no vinieron. Marco Senna, ¿no? Claro, entonces, un dolor, que sientes un dolor. Un entrenador no somos... estamos decidiendo sobre personas, y yo creo que tienes que tomarlo cuando tú crees verdaderamente que no te sirven, pero tienes que estar convencido. Lo que pasa, hay momentos en donde los datos de la realidad no son tan uniformes. O sea, hay jugadores de una gran categoría que te dan un rendimiento muy regular a lo largo de toda la temporada, son siempre 8 puntos y a veces tienen pico de 9 o de 10, te deslumbran, y llega un momento que la estrella se va apagando y cada 3 partidos pues te deja evidencia de que era un crack. O sea, cada 3 partidos por ahí te clava un 8 o un 9 y dices, pero ¿cómo voy a prescindir de este tipo? Porque te recuerda todo lo que ha dado en el club, y además ves que todavía está vigente. Pero claro, una cosa es estar vigente todos los minutos de todos los partidos, y otra cosa es estar vigente una vez cada 3 partidos, ¿no? Pero quiero decir que es muy difícil leer esos datos. Y hay momentos también que lo podemos decir, no, pero no pasa nada, no vamos a meternos con nadie. Pero por ejemplo, el Madrid hace un año, Modric y Kroos ya estaban cuestionados, ¿cómo vamos a seguir siempre con esto? Y resulta que han llevado el peso del equipo como los años atrás. Algunos, muchísimos, dijeron que ya estaban acabados. Te pongo Modric y Kroos, 2 ejemplos. Hablo de cosas positivas, no hablo de cosas negativas. Y si vas a otros equipos además luego un resultado malo o una temporada mala es durísima, y sobre todo para los veteranos, no para los jóvenes. Los que cargan las cintas jóvenes es casi siempre sobre los veteranos. José, pero vosotros cuando tú eras estrella del Madrid, ¿te das cuenta que dices, joder, esto se acaba? Claro, que te vas dando cuenta. Sí, con el paso del tiempo, claro que te vas dando cuenta. O sea, y sobre todo, como ha dicho antes Jorge, la barrera esa, entonces, cuando llegas a los 30. Ahora yo creo que esa barrera, como ha dicho también Jorge antes, con 30 sí, yo creo que se ha superado ya, y ha pasado algunos más, ¿no? Porque bueno, hay 2 figuras mundiales como son Messi y Ronaldo, que son los mejores futbolistas, que son los que han acaparado todos estos balones de oro, que están en forma los 2. ¿Por qué? Pues porque saben que un año más, también para ellos, para todos estos jugadores, es mucho dinero estar jugando un año más o un año menos, ¿no? Y yo creo que ellos lo saben, cada vez se cuidan más, hay, no sé, más ayudas, pero en mi época, cuando llegabas ahí a los 30 ya, la sociedad no te aceptaba tan bien como ahora. Ya tenías
y más si viene gente por detrás empujando, pues enseguida te llevan viendo 15 años, 14 años, y eso de hecho, cansa. Había una evidencia contractual, ¿te acuerdas? Que cuando se llegaba a los 30 años solo te renovaban por uno, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahora ya hay jugadores de 30 años. Eso ya lo vas viendo también. Yo, particularmente yo, bueno, aparte de las lesiones que tuve, que eso también te van retirando, te hacen merma, ¿no? Yo ya cuando te mandaban a jugar el partido homenaje de no sé qué, ya decía, uff, que pronto me va a tocar a mí también. No, pero yo creo que sí. En aquellos tiempos yo creo que era a partir de los 30 ya, como ha dicho Jorge, te renovaban de año en año, y bueno, pues cuando estás como ahora es más difícil, pero cuando estás 15, 16 años en un equipo grande, pues la gente también se cansa un poco de verte, ¿no? Y es bueno cambiar de aires, como quieren hacer muchos jugadores ahora. ¿Y da vértigo, Jorge? ¿Da vértigo cuando ves que llega al final y que dices, ya no voy a seguir en esto? Sí. ¿Da vértigo? Para mí sí, para mí sí. Bueno, para ti fue traumático porque tú tuviste la enfermedad, tuviste la hepatitis, te curas, quieres volver, te seleccionan para el Mundial de Italia, te selecciona Bilardo, pero luego de repente te llega un día y te dice, pues no te veo, y te saca. Sí, bueno, digamos que el fútbol me dejó a mí, yo no dejé el fútbol. Además, yo apenas tenía 30 años, ni siquiera me había planteado la posibilidad de dejarlo. Y sí, tuve que dejarlo abruptamente, por decirlo de algún modo, de una manera totalmente inesperada y hasta beneficiosa, te diría, porque eso me espantó los miedos, porque mientras esperaba recuperarme de la enfermedad, de una hepatitis que se había hecho crónica, empecé a colaborar con los medios de comunicación y me empecé a sentir cómodo en el otro lado. Y eso me ayudó a atenuar los miedos al final de la Pero carrera. no es nada fácil, ¿eh? No creas que es fácil de aceptar por ti mismo que lo vas a tener que dejar. O sea, no es nada fácil, ¿eh? Porque cuando eres futbolista pues tienes una mentalidad que luego con el tiempo a lo mejor te das cuenta, ¿no? Y ese es uno de los difíciles momentos para un entrenador, por ejemplo, ¿no? Tener que decirle a un futbolista, mira, hasta aquí has llegado, que el año que viene no se va a contar contigo, cuando tú a lo mejor lo has tenido, no sé, 3, 4 años y te ha dado éxitos y te ha dado grandes partidos. Cuando llega ese momento de tener que decir eso, pues no es nada fácil. Primero, para ti decírselo y luego él aceptarlo. Eso es muy difícil, ¿eh? Además hay una cosa rarísima y es que uno sabe que esta es una profesión corta, que se termina cuando uno es joven para casi todo, pero menos para seguir jugando al fútbol. Y sin embargo, a pesar de la evidencia, a pesar de que sabemos que esto se termina pasando los 30, es un tema que no se toca, es un tema que no se habla dentro de la intimidad del vestuario, ¿no? Y yo creo que es porque asusta mucho, ¿no? Lo mismo que en la vida, o sea, todos sabemos que nos vamos a morir, pero no es una conversación de sobremesa, ¿no? Que nos vamos a morir, que nos espera la muerte, que no sé qué. Bueno, pues con esto ocurre algo parecido. Es una profesión tan hermosa, uno lo disfruta tanto mientras la practica, que no quiere saber nada con respecto al final. Y también es verdad pues, que ya vas haciendo otras funciones. Tú cuando estás, bueno, lógicamente cuando empiezas a jugar, como fue mi caso con 18 años, pues veías el fútbol de una manera, luego ya vas cumpliendo años dentro de un vestuario que has tenido gente muy importante y luego ya tú vas pasando a la situación que tenían ellos, la coges tú, ya pasas a ser capitán del equipo, ya entonces te vas dando vueltas y ya vas viendo cosas, o sea, lo que antes a lo mejor tú no veías qué hace este entrenador o en las charlas no te fijabas, prácticamente te pasaba por la cabeza. Ha dado una charla, pero yo ni me he enterado de lo que ha dicho. Estaba a lo mejor pensando en otra cosa y bueno, pues ya vas fijándote en lo que te dicen, en los entrenamientos que haces y tú eso ya quiere decir que ya vas viendo que te está llegando también a ti un poquito y ya vas viendo que cuando ha llegado pues lo vas viendo que te va a llegar, pero muy difícil de aceptar, muy difícil. De todas maneras, estaba pensando que es que a Jorge te tocaron marrones gordos. Porque, a ver, tú cuando llegas a entrenar al Madrid,
tienes que jubilar a Butragueño para meter a Raúl. Y Butragueño era uno de tus mejores amigos. Bueno, sí, ¿Eso cómo se cosa? Bueno, son datos de la realidad, o sea, pero por muy formal que sea una quizás sea de las peores experiencias de todas, tener que entrenar a jugadores que fueron compañeros tuyos. Esa es una experiencia difícil. Yo la tuve en el Tenerife con algunos jugadores como con Agustín, con Llorente, y luego la tuve en el Real Madrid prácticamente con toda la quinta del Buitre y algún jugador más de la plantilla, ¿no? Que habían sido compañeros míos, Butragueño incluso compañero de habitación, y bueno, efectivamente llega el reemplazo y no es una situación fácil. Cuando uno tiene una relación de compañeros, es una relación entre iguales, y cuando tú eres entrenador, pues la relación termina descompensándose, ¿no? Hay una relación ya de autoridad, tienes que tomar decisiones y bueno, sencillamente hay que hacerlas, ¿no? Tú eras compañero de habitación con Butragueño. Conocías a su mujer, erais amigos, ¿eh? Y Butragueño llegaría un día y le diría a su mujer, pues me dice Valdano que no me van a renovar. No, Valdano no diría algo antes. Bueno, diría el cabrón de Valdano. No, pero Butragueño no dice pecados, es como Agustín. Bueno. No, pero diría... ¿y eso cómo se lleva, no? ¿Cómo lo llevaste? ¿Qué llegaste a hablar con...? No es tanto el tema de no vas a renovar. Porque luego está la familia. Es mucho más el tema de no vas a jugar el próximo domingo. O sea, Butragueño era ídolo, era un dios dentro del madridismo. Y bueno, de repente llega un chico que jugaba en el tercer equipo del Real Madrid, ni siquiera en el segundo, chico hasta ese momento desconocido. Quiero decir, no lo suplantó un serbio que venía de meter 30 goles no sé dónde, sino un chico de la cantera que bueno, se apoderó del puesto, como él en otro momento de su vida se había apoderado del puesto de Santillana, ¿no? Así son las cosas. Y así las contamos, pero ¿cómo lo...? Bueno, es difícil, digamos, que es mucho más fácil darle la noticia a Raúl que dársela a Butragueño, sí, claramente, claro. ¿no? A Raúl le dices, vas a jugar... Y Emilio ha sido siempre muy, muy educado, se comportó como un señor, ¿no? Pero siempre te mete algún puñalito, te mete, ¿no? O sea... una sonrisa. Sí, un día le dije, Emilio, si quieres que hablemos, que si quieres que vayamos a comer, yo te explico cuáles son las razones que me llevaron a tomar esta decisión. Y me dice, no te preocupes, yo te entiendo perfectamente. Es más, en casa el único que te entiende soy yo, ¿no? Me estaban poniendo bueno, vamos. Y se le estaban acabando los argumentos, ¿no? Seguramente. Sí, ya se lo había terminado. Se le estarían acabando los argumentos. De todas maneras, todo esto ha cambiado, porque yo escuché también una conversación este verano entre Camacho y Vicente, ¿no? Y hablaban de cómo se entrenaba antes, ¿no? Antes se produce un cambio brutal cuando llegan los yugoslavos, cuando aparece en España Miljani, ¿no? Y luego Boskov, ¿no? Sí. Porque los entrenamientos de antes, me decía Camacho que no tiene nada que ver, ¿no? Sí, vamos, yo que pasé cuando yo tenía 18 años y vino Miljani, fue el primer yugoslavo que fichó el Real Madrid, y lógicamente nosotros, yo menos, pero el equipo estaba acostumbrado a entrenar de una manera, ¿no? Y cuando vino... ¿Cómo se entrenaba en esa época? ¿La carrerita esa que se hacía? Más suave, mucho más suave, o sea... Una carrerita del campo... Partido 45 minutos los jueves, a lo mejor, y un poquito de preparación y poco, o sea, no había la competitividad, por ejemplo, jugando, ni las directrices, jugando lo que vulgarmente nosotros llamábamos una pachanga, que es y en los demás equipos supongo que si el Madrid entrenaba así, supongo que el Málaga... Todos los equipos, todos los equipos igual, todos los equipos. Lo que pasa es que luego ya vinieron con unas directrices, tú juegas un 7x7, pero con unas condiciones, pues como ahora se entrena, ¿no? Pues con lo que tú ibas a jugar más o menos el domingo, pues intentaban meterte el ritmo de juego en el entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Y la preparación física fue mucho mayor, fue mucho más fuerte la preparación física, sobre todo, pues ya vino, yo creo que fue
con Radisic, el primer preparador físico que de alguna manera, bueno, puede ser el segundo, ¿no? Sí. Pero fue cuando ya todo el mundo empezó a coger preparador físico también. Que os llevan a la sierra de Navacerrada. Sí, a mí me tuvieron allí como 3 o 4 meses, vamos, que me he corrido las 3 o 4 meses. Arriba, sí, porque nos llevaron. Meses, tú hiciste la mili en el Madrid. Sí, porque nos llevaron allí a todos los jóvenes. De la temporada. A todos los jóvenes nos llevaron allí. La temporada anterior. Y... Yo terminé de jugar con el primer equipo, jugué ese año. ¿Había Vicente también entonces? Vicente, yo es que pasado ya la mitad de esa temporada. Vicente empezó desde el principio y yo pasé ya pues al final, o sea, cuando faltaban 10-12 partidos. Y entonces pues vino que ya habían fichado a Miljani y entonces Miljani pues de alguna manera dijo, pues voy a juntar a todos los jóvenes, quiero ver a los jóvenes directamente, mientras que los demás iban de vacaciones, ¿no? Y nosotros estuvimos ahí en Navacerrada, en el Arcipreste Cedeita, con Radisic, que vamos, nos corrimos la montaña de arriba a abajo, pero 20.000 veces. Luego llegó el primer equipo, nosotros seguimos entrenando, vamos, y nosotros íbamos como balas, vamos, y yo estoy totalmente seguro que me quedé en el equipo de lo que corría, vamos. ¿Quién vino? ¿Vendría Benito? Sí, Benito, estaban todos. El pobre Benito estaba Amancio, Stein, ¿no? Entonces Betancor, estaba Velázquez, estaba Miguel Ángel, García Remón. Y yo, el primer año estaba Junquera, luego vino Corral, me parece que fue. Del Santander. Sí, y teníamos Tauriño, no sé, un montón de jugadores. Fue cuando el año que yo pasé estaba vino Pinino más, Gunther Retcher, después fichó a Breitner. Pues, fue justo la temporada que España se abre la veda de los extranjeros. La dejó a los extranjeros 2 por club. Exactamente, fue el primer año. Solo la Liga, no la Copa. En la Copa no. Copa de España no podían jugar los extranjeros, pero sí la Liga. Que se ganó la Copa. Bueno, el año 73-74, temporada después del Mundial de Alemania. Pero la sustancia de todo, José, yo creo que es que los entrenadores han mejorado el fútbol español, si no cabe ni la menor duda, que es uno de los factores que ha permitido una evolución, que se ha convertido en lo que era un entrenador solo en un equipo, y ese equipo, pues yo creo que le ha ido matando más cuajo, porque por mucho que uno quiera saber de todo, pues a veces no sabe de todo, y que se tiene que apoyar en gente especialistas y un equipo multidisciplinar que te solucione todos los problemas. Ahora, eso sí, el liderazgo del entrenador es vital. Sin el liderazgo personal en las relaciones humanas, si no sé si coincidís conmigo, con los jugadores, es vital la figura del entrenador. Puedes tener psicólogos, preparadores físicos, tal, pero luego la figura del liderazgo del entrenador es vital en las relaciones personales, creo yo, ¿eh? Y otra cosa que comentabais hoy en la comida es lo importante que es también el equipo. El equipo, la comunión de todo el equipo. Las reuniones que hacíais vosotros en el Hotel Monterreal, en las noches mágicas aquellas, cuando salíais fuera, ibais a Milán y os metía el Inter 4 y luego veníais aquí y remontabais, o ibais a Bruselas y os metía el Anderlecht otros 4 y veníais aquí y le metíais 5, o el Celtic, me acuerdo, ¿quién fue el Cardiff? El primero fue el Derby County. El Derby County, ¿no? El primero, sí. Y que allí perdimos, parece que fue 4-1. 4-1. Y aquí ya lo remontamos. Y después, a partir de ahí, el Anderlecht fue uno de ellos, el Bayern de Múnich, el Inter, el Colonia, en fin, el Borussia, han sido... El Celtic. El Celtic han sido muchos partidos, no obstante fueron 2 copas de la UEFA seguidas, y en las cuales yo creo que 2 o 3 eliminatorias habíamos perdido por varios goles fuera, y había que remontarlo. Yo marco una diferencia muy grande entre equipos maduros o equipos inmaduros. Los equipos inmaduros suelen necesitar un entrenador un poco más autoritario, más líder, y los equipos maduros pues son capaces de hacer una autogestión en momentos delicados, por ejemplo, cuando veníamos de una derrota muy grande, que había un ambiente catastrofista y el equipo no solo que se recuperaba, sino que salía a jugar el partido de vuelta con una confianza casi insensata en la posibilidad de la remontada, y para eso
hacía falta, pues eso, un Camacho que te encendiera desde el minuto 1, un Juanito que le metiera pasión a la historia, o sea, jugadores con mucha personalidad, muy maduros, que facilitaban las cosas y que te permitían alcanzar esa... Y además que salíamos con el convencimiento, ¿eh? Sí, La verdad es que nosotros salíamos con un convencimiento, muchas veces... yo creo que era como mentiroso, ¿no? O sea, como diciendo, la gente al vernos diría... No, pero ocurría una cosa más sorprendente todavía, que era un convencimiento que le íbamos transmitiendo a la gente y al final terminábamos metiendo 120.000 personas ahí y todos convencidos de que íbamos a resolver el problema, ¿no? Sí. Pero ¿cómo nació todo eso? La primera vez que decidís reuniros para inflamar eso. Pues yo no me acuerdo, pero seguramente que sería pues como consecuencia de algún resultado malo que tuvimos y de alguna manera pues una manera de unificarse y de juntarse, es decir, pues, nosotros mismos de decirnos las cosas allí pues solo los jugadores, ¿no? De decir, no, pues que tenemos que correr más o oye, que tenemos que por lo menos dar que la gente vea que estamos dándolo todo, ¿no? Para oye, pues pase lo que pase en el resultado, por lo menos que no nos puedan decir nada relacionado con todos esos temas, no de otra manera, no de decir, no, si el entrenador dice que vamos a jugar así, nosotros vamos a cambiar, no, ni mucho menos. Solo era todo mucho más en plan de motivación, en plan de convencimiento de que se podía lograr y se lograba. Uh-huh. Vicente, el entrenador que era Moloni, tú siempre has sido un admirador de Luis Moloni. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía para que a ti te cautivara? Yo es que no le veo eso como un síntoma de debilidad del entrenador. Lo veo como un síntoma a veces de fortaleza. Cuando esas relaciones humanas se producen, es que parece que lo enfocamos como que es un desprecio hacia el entrenador. Uh-huh. Dice José, pues no, nosotros nos reuníamos para buscar el mayor rendimiento posible. Eso a mí no me parece mal y el entrenador encantado de la vida que esa motivación venga por su parte. A mí no me parece mal del todo, pero siempre respetando la figura del entrenador. Sí, yo pienso que ha sido pues un liderazgo moral el que tenía Moloni. No lo sé, no te puedo explicar mucho más, pero para mí era un liderazgo absolutamente moral. Totalmente. Una persona... Totalmente. Nada más, y además que, te digo, le teníamos todo el mundo un respeto tremendo, ¿eh? O sea, mira, le reconocíamos tremendo, ¿eh? Honestidad y sentido de la justicia. Cualquier decisión que tomaba, los jugadores lo aceptaban porque estaba clarísimo que lo hacía desde la mejor intención y por el sentido de equipo que tenía. Y ese reconocimiento efectivamente le daba una autoridad moral muy, muy grande dentro de los... Para mí ha habido dos personas, el liderazgo moral del Real Madrid, que esto no tiene otro sentido que de esos tiempos, ¿eh? Estamos hablando del tiempo pasado, que algunos a lo mejor hasta se duermen ahora al escucharlo, pero yo tuve la oportunidad, y muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de vivir 10 años con el Santiago Bernabéu. Pues fue otro liderazgo moral, el de una entidad tan grande como la del Madrid, que tuviéramos un señor que es que nos imponía, eran otros tiempos, pero un liderazgo moral, no era rico, no era tal, pero tenía el mando de la autoridad moral que le da como era él y Luis Moloni. Para mí, no digo que no haya habido más personas en el Madrid, pero han sido dos líderes absolutamente morales, que es lo que vale atemporalmente, o sea, en todos los tiempos. Oye, y por terminar con vosotros, vuestra conversación y el tema de las estrellas, ¿no? Conversábamos esta tarde también sobre Messi y Maradona. A Camacho le convence Maradona. Me parece dentro de los dos. ¿Te parece que ha sido también es verdad, el mejor de la historia? También es verdad que yo estoy influenciado porque yo con Maradona sí he jugado. Entonces con Messi no. A Messi lo he tenido de contrario. O sea, yo como entrenador y él como jugador. Y lógicamente pues es diferente. Pero para mí, futbolísticamente, a la hora de jugar... ¿Lo compruebas mejor cuando juegas contra él? Claro. Obviamente, y eran otros tiempos también. Ahora se juega al fútbol de otra manera. ¿Recuerdas algún marcaje especial a Maradona? Yo le he hecho un par de ellos, sí. Un par de ellos en el Bernabéu y allí en Barcelona y en fin. Y bueno, a mí
me tocaba siempre marcar a un poquito al contrario, pues que mejor jugaba de ellos, ¿no? Digamos. ¿Qué era lo más complicado de Maradona? No, de Maradona cualquier cosa. Te salía por la derecha, por la izquierda y por encima. Daba lo mismo. Te driblaba con el cuerpo, te driblaba con el balón y bueno, pues era un futbolista además de... Es que claro, hay que verlo para poder juzgarlo. O sea, yo creo que tenía una movilidad a partir de medio campo para adelante, donde él con el balón era capaz de hacer cualquier cosa. Y si arrancaba no lo podías parar, eso estaba más claro que el agua. Messi es otro pedazo de jugador, si es que no se puede decir que no, pero para mí, diferente. También por las patadas, ¿no? Porque las patadas que se daban en aquella época... Ten en cuenta que Maradona, donde haya jugado los partidos un pelín importantes, siempre ha tenido un tío encima que no lo ha soltado los 90 minutos, siempre. Te lo digo por experiencia. Ahora el fútbol se juega de otra manera, ahora el fútbol es el futbolista normalmente no adquiere un marcaje al hombre nunca, entonces en aquellos tiempos la figura del equipo contrario, tanto a la tuya como a la del contrario, tenía un marcaje individual seguro. No era piante Maradona, ¿no? O sea, no, en el campo no. Hombre, era pícaro, sí, no. Si podía te la devolvía, o sea, no era tampoco era una hermana de la caridad. No, pero es que yo creo que antes se hablaba más en el campo, se insultaba más, se provocaba más, ¿no? Ahora ya, no sé si es porque hay más educación, porque las cámaras no, hombre, las cámaras han cambiado mucho. Las cámaras ahora te ven y te sancionan rápidamente. Antes se decían verdaderos disparates en los córners, tu mujer, no sé qué. Sí, bueno, pero todo eso yo creo que eso ahora ya no. Pero no, eso ni se tenía en cuenta ni... Bueno, se tenía en cuenta, pero vamos, había quien soltaba. Pero muchas veces era mejor para distraerte en el córner mientras lo tiraban, para ver si se distraía y no iba por el balón o algo, ¿no? Pero... Vamos, porque yo he marcado a Cruyff también y en un córner me decía algo saltaba para ver si yo le hacía caso o no le hacía caso, ¿no? O sea que... Entre Cruyff y Maradona, ¿quién prefería marcar? Marcar a Cruyff. Sí, marcar a Cruyff porque Cruyff era muy rápido, y bueno, si tú también tenías condiciones físicas, pues podías abortarlo mucho antes. El otro... era rápido en 1 metro y era rápido en 40 metros. Y sobre todo era rápido con el balón. Era muy inteligente con el balón. Te hacía cualquier cosa con el balón. O sea, tenía una capacidad técnica que yo no se lo he visto a nadie. Jorge, sin embargo, tiene más dudas, ¿no? No, yo nunca diré que Messi ha sido más que Maradona, pero menos tampoco. Y le estoy a Diego enormemente agradecido porque he jugado con él y hemos sido campeones del mundo y él ha sido muy protagonista de ese campeonato del mundo. Creo que efectivamente tenía más sentido artístico que Messi, era muy apasionado Diego, pero lo de Messi son 15 años de meter 40, 50 goles por temporada. Pero con mejor orquesta que Maradona. Con una gran orquesta, claro, es verdad. Xavi, con Iniesta, también es cierto que ahora se pega menos. También es cierto que ahora hay mucha más sofisticación táctica, hay mucha mejor preparación física. O sea que antes corríamos 8 kilómetros por partido, ahora el que no corre 10 kilómetros es un vago imperdonable, ¿no? Bueno, pues las cosas se han ido perfeccionando, cambiando, y no tengo ninguna duda de que son los dos únicos genios que ha dado el fútbol en los últimos 25 años, 30 años, ¿no? ¿Y Vicente del Bosque? Yo me quedo con Messi. ¿Te quedas con Messi? Sí, por muchos motivos. Me parece que ha tenido mucha más continuidad en el juego, mucha más continuidad. Y por la ejemplaridad, a lo mejor quieres decir también. Por todo. Ya, pero... Sí, ya sé que eso no es importante. Claro, uno quiere ser ejemplo solamente para sus hijos, pero... Bueno, no estoy de acuerdo, pero bueno. No. No estoy de acuerdo en eso. No, pero pues principalmente me estás preguntando como jugador de fútbol. Yo creo que ha tenido mucha más continuidad. Y no digo que sea mucho más que Maradona, pero para mí Messi hemos visto tantos años jugando tan bien todos los partidos que yo creo que no lo hemos visto a nadie. Jorge Valdano, Vicente del Bosque, José Antonio Camacho.
El cartel de la beneficencia, ¿eh? Nunca mejor dicho. Nunca os lo agradeceremos lo suficiente, ¿eh? Lo podemos repetir todos los lunes si queréis, ¿eh? Bueno, todo se hablará. Siempre y cuando sea para la beneficencia. Eso está claro. Son las 12 y casi 30.